A esta hora hablamos de Venezuela porque esta semana el primer teniente Franklin Alfredo Caldera Martínez cumplió 960 días secuestrado por el régimen de Nicolás Maduro, según denuncia su familia. Allí lo tienen en pantalla. Recordemos que la persecución en contra de Caldera comenzó en 2019 tras su aparición junto a otros militares en un manifiesto público en contra de Nicolás Maduro, días después de que el teniente desertara del ejército venezolano y decidiera irse a Cúcuta, en Colombia. Posteriormente, en 2020, Caldera viajó al norte de Santander, un departamento colombiano muy cerca de la frontera con Venezuela, para encontrarse con su hijo, pero efectivos de la DGCIM lo detuvieron arbitrariamente y lo trasladaron a Caracas. Según relata su padre, hoy es víctima de torturas físicas y psicológicas, razón por la cual hace 2 años dirige Familia SOS Libertad, una ONG que lucha por la libertad de los presos políticos de la dictadura venezolana, Carlos. Para hablar de este tema, precisamente nos acompaña Franklin Caldera, padre del teniente primero del ejército venezolano Franklin Caldera Martínez y coordinador general de la ONG Familia SOS Libertad. Está en pantalla, bienvenido, una buena mañana, gracias por atendernos. Gracias a ti, Carlos, y a Carla por permitirme este espacio y de alguna manera, bueno, seguir visibilizando el caso de mi amado hijo, el primer teniente del ejército Franklin Caldera, al igual que los casos de los más de 300 presos políticos. Señor Caldera, ¿dónde está su hijo en este momento? Bueno, mi hijo se encuentra secuestrado en Fuerte Tiuna, en un recinto penitenciario de la policía militar. Ya han pasado más de 2 años de angustia, desespero por parte de sus familiares, exigiendo su libertad, porque la detención de mi hijo no fue una detención común, ¿no? o normal. Él fue secuestrado en territorio colombiano y eso lo hace ver esta situación grave, ¿no? Para él y para nosotros y para el mismo estado del régimen de Nicolás Maduro Moro. Señor Caldera, usted ha denunciado y ha dicho que su hijo ha sido víctima de torturas, por supuesto, además de someterlo a un proceso jurídico que carece de todo derecho y de todo buen proceso. ¿Qué sabe de su hijo? ¿Qué información ha tenido? ¿Por qué tiene, digamos, como los detalles de que ha sido víctima de torturas? Digamos que uno se imagina lo que hace el régimen, siempre con los presos políticos, y lo hemos escuchado de muchos testigos que han logrado salir, pero ¿qué información tiene usted exactamente de las situaciones a las que ha sido sometido su hijo? Sí, bueno, Carlos, yo tengo que ser muy responsable con mis comentarios, ¿no? Porque sabemos que yo estoy en Venezuela, al igual que mi hijo se encuentra en ese centro de recinto penitenciario. Decirles que donde está mi hijo, gracias a Dios, bueno, uno puede tener el contacto con él viernes, sábado y domingo. Las torturas físicas ya no se están ejecutando en contra de él, pero ciertamente él continúa con unas torturas psicológicas, ¿no? De hecho, él está padeciendo ahorita de una situación de salud bastante fuerte a raíz de todas las consecuencias de las torturas. Y esto conlleva, bueno, que es parte de las torturas, ¿no? De lo que nosotros los familiares vemos día a día hacia nuestros seres amados que se encuentran injustamente privados de libertad. El proceso judicial está totalmente viciado porque sabemos que los órganos judiciales están bajo el control del régimen de Nicolás Maduro Moro. A él ahora se le está acusando de participar en una operación llamada Gedeón 3. Y entonces lo que a mí me causa curiosidad de esto es que él lo acusan estando ya él secuestrado, porque él no es que está detenido, está secuestrado. Y a los abogados del expediente no le permiten copias y no le permiten actuar por medio de ese expediente para ver de qué se le está acusando. Lo que sí sabemos es que es una adelación, o sea, una persona que lo vio, hizo un comentario y por eso ahora lo están inculpando en otra causa llamada Gedeón. Aparte de la de Aurora, ahora le suman Gedeón. Entonces, como ya muchos sabemos, aquí las leyes es un desastre, aquí el Poder Judicial controlado por el régimen hacen lo que les venga en gana y para nosotros, en realidad, dentro de Venezuela, es difícil contar con la justicia. Por eso es que nosotros siempre acudimos a la justicia internacional. Señor Caldera,
2 años secuestrado, como dice usted, por el régimen de Nicolás Maduro, recluido en Fuerte Tiuna. En ese juicio se han hecho audiencias, es decir, yo no sé cómo va un abogado a defender a una persona que no tiene acceso al expediente. ¿Cuántas audiencias se han hecho en más de 2 años? Y fíjate, por lo menos en la operación Aurora, ellos habían pasado ya a juicio, ¿no? Pero en vista de que este delincuente, que ese sí es un delincuente que hoy está preso, el ex juez Maximino Márquez, él buscó sentenciar a mi hijo a 30 años. Suspenden el juicio, hasta el día de hoy no ha arrancado, motivado que este juez fue destituido y estamos a la espera de que comience nuevamente este juicio, donde a mi hijo le están acusando de muchos delitos que él no cometió, ¿no? Y de la operación Gedeón se ha estado realizando sin la presencia de mi hijo porque mi hijo manifestó de que él no iba a asistir a tribunales, se mostró como, vamos a llamarlo, en desobediencia, motivado que no iba a ir a un tribunal donde se le estaba acusando de algo que él no había cometido, ¿no? Para nuestra audiencia, señor Caldera, antes de que siga hablando, decirles que Operación Gedeón y Aurora son los nombres que les puso el régimen a operaciones en contra de Nicolás Maduro, es decir, para, según ellos, derrocar al gobierno. Y por eso pues han procesado a muchas personas por delito de conspiración, terrorismo, lo que precisamente está atravesando su hijo. Puede continuar. Sí, sí. Bueno, nada, los abogados, mi hijo está siendo representado por la doctora Terely Malavé y el doctor Juan González, a los cuales de verdad admiro mucho porque tienen valentía. Ellos llegan desde las 7 de la mañana a un tribunal y todavía son las 11, 12 de la noche, esperando que se pueda procesar el juicio. Y solo sale un alguacil o la misma secretaria del juez a decir, mira, fue diferido el caso por cualquier motivo. Nosotros vemos con preocupación esto porque ellos juegan al cansancio, ¿no? Eso también yo considero que es tortura psicológica, hasta ya para los mismos abogados lo es, que ellos pasan todo un día ahí sin comer, le quitan los celulares, o sea, es una manera de presionar, de cerrar la defensa y también nosotros los familiares buscar cómo alzar la voz para que sean liberados nuestros familiares, ¿no? Pero ellos juegan al cansancio, ellos juegan al desespero, ellos juegan a la presión, ellos juegan a la intimidación, en fin, una serie de cosas como para silenciarnos y ellos fortalecerse más en el poder. Entre abuso y abuso que ha vivido la familia Caldera, decide usted con otras personas crear la ONG Familia SOS Libertad para de alguna manera visibilizar otros casos, no solo el de su hijo, sino el de otros presos políticos en Venezuela. ¿De cuántos presos políticos militares podemos hablar al día de hoy en Venezuela, señor Caldera? Mira, nosotros desde Familia SOS Libertad, que por cierto ayer cumplimos 1 año de su creación, y debo decirlo a todos los que me escuchan, me ven, esto fue una idea de un oficial preso político que se encontraba en Ramo Verde, en vista de que él veía que yo venía luchando por la defensa no nada más de mi hijo, sino por los más de los 300 presos políticos. Me pidió que formara esta organización de puros familiares de presos políticos para alzar la voz, bien sea por los militares o por los civiles, ¿no? Nosotros dentro de la data tenemos un aproximado de 174 militares. Pero fíjate, Carlos, hay más, hay muchos más presos políticos, tanto civiles como militares. ¿Qué sucede? Hay miedo dentro de la familia, que les da miedo denunciar que su familiar es preso político. Hay miedo dentro de los mismos presos políticos que no quieren aparecer en la lista de presos políticos. Fíjate, yo te voy a hablar en mi caso particular, con el caso de mi hijo, pues, de la Operación Aurora. Allí tenemos nosotros aproximadamente, creo que son 10 militares dentro de ese expediente y ninguno de ellos quiere aparecer en la lista de presos políticos. A ellos deberíamos sumarlo en la lista de presos políticos, pero en consideración hacia ellos, a sus familiares, nosotros no los podemos agregar. Pero también aprovecho tu espacio para también hacerles saber a las organizaciones que debemos ponernos de acuerdo todas las organizaciones, sin protagonismo, sin individualismo, hacer sincero
la tabla o la data de los presos políticos que realmente están bajo el secuestro del régimen de Nicolás Maduro, porque no son menos de 300, son más de 300. Y todos debemos ponernos de acuerdo, las organizaciones, para visibilizar cómo debe ser la data de lo que en realidad tenemos como presos políticos. Pues muy importante unirse porque tienen el mismo objetivo y están luchando y alzando la voz por lo mismo. Y eso de la data, muy importante, tener unos datos precisos para poder seguir exigiendo la libertad de estas personas y la ayuda y la atención de la comunidad internacional. Franklin Caldera, padre del teniente primero del ejército venezolano Franklin Caldera Martínez y coordinador además general de la ONG Familia SOS Libertad. Gracias por estos minutos, le mandamos un abrazo desde NTN 24 y aquí siempre nuestros micrófonos abiertos para pedir la libertad en Venezuela y la democracia. Sí, Carla y Carlos, pues si me permite unos segundos, yo quiero invitar a todos los ciudadanos, a todos, así sean extranjeros, que vivan en Venezuela, por favor, que alcemos la voz por la libertad de los más de 300 presos políticos, que alcemos la voz por Venezuela, por la libertad de Venezuela, porque Venezuela también es presa político. Nosotros debemos buscar la unión, la paz. Y yo en todo momento le he dicho al presidente Nicolás Maduro Moro que haga una mesa de negociación con los familiares de los presos políticos, que lleguemos a un diálogo, que sea directamente con nosotros. ¿A qué le teme Nicolás Maduro de hablar con los familiares de los presos políticos? Entonces yo lo invito a él a que tenga una reunión de paz, de unión y de libertad por los presos políticos, por una Venezuela libre y sin presos políticos. Por una Venezuela libre y sin presos políticos. Es el mensaje de un padre de familia que espera a su hijo en casa. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Y gracias, Carlos. Y avanzamos ya con más información aquí. Queda uno de todas maneras golpeado con estos testimonios, Carlos, pero bueno.